La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Del Papa a la ciudad, a México, a las diferentes ciudades de México y a lugar San Cristóbal, que también fue muy interesante lo que dijo ahí. Pero bueno, el balance, los claroscuros que tuvo esta visita. Sí. Por un lado, la regañiza que le mete el clero en la catedral a la curia de la Iglesia Católica, que les dice están alejadísimos, están más que subidos en los carros de los faraones. Les mete una regañiza durísima, ¿no? El tema también de frase de Juan Pablo que dice que es Argentina, esto de la cultura de la exclusión, sí. Menciona mucho esto de la exclusión, ¿no? Del descarte, la cultura del descarte, como esta cultura a su vez de la exclusión y la inclusión con los presos, con los pobres, con los indígenas, con los enfermos, es decir, con todos estos parias que están excluidos de la sociedad, ¿no? Entonces estos discursos que fueron muy interesantes también en Palacio Nacional, cuando habla de los privilegios y que dice esto es el campo fértil, la desigualdad y los privilegios para que exista corrupción, violencia y por lo tanto ausencia de paz. Y ahí estaba Peña Nieto retorciéndose en su silla. Estos discursos muy interesantes, pero también están los silencios, pues, ¿no? Los silencios que todavía no nos explicamos, que hablan, que dicen mucho. Estos silencios por la pederastia, sin duda. Los legionarios de Cristo aquí tuvieron un papel durísimo. ¿Y aquí es el fundador? Claro, Maciel. Entonces está la pederastia, está este acercamiento que esperábamos todos con las víctimas, los padres de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, que esperábamos todos y que no se dio, Dicen, bueno, es que tenía otra agenda, no puede reunirse con todas las víctimas, pero el caso Ayotzinapa es simbólico, el caso de Ayotzinapa, digamos, son los embajadores de todos estos miles de desaparecidos, de todos estos son la que cara sufren. Visible. Exactamente. Aparte, es un tema representativo, digamos, simbólico de lo que estuvo criticando en sus discursos de alguna manera, esa tierra fértil que se ha creado para la corrupción, los entramados de solaparse las autoridades, el narcotráfico, la desaparición forzada que tampoco fue mencionada. Es ese caso simbólico que, bueno, sí no puede reunirse con todas las víctimas que hay en el país. Hay demasiadas para que el Papa pueda reunirse con ellas en 5 días, ¿no? Pero sí con esos que son como simbólicos, ¿no? O sea, es el símbolo ahora de la situación de podredumbre del país. Entonces, sí es un símbolo con el que, digamos, es bastante significativo. Queda esa deuda, ¿no? Pero yo haría un balance positivo, pues, de esta visita. Obviamente está ese silencio de estos temas, pero yo me quedo con los discursos que el primero, que le dijo en la casa del presidente, el tema de la desigualdad, porque ese es el tema, ¿no? Es la desigualdad que lleva a la corrupción, el beneficio propio que lleva a la exclusión, y todo esto abona al terrible estado de México, ¿no? Que estamos en llamas. Y después también el discurso que le dice a los chavos, ¿no? O sea, no se dejen pisotear, ustedes no se dejen tratar como mercancía. Eso es muy importante. O sea, son esos mensajes que sí vale la pena, sobre todo porque aquí en México los grandes discursos que ya se ha dado en las distintas encíclicas que ha dado a conocer el Papa, también sobre el cambio climático, van enfocados en eso, pero no bajaban acá, ¿verdad? No se veía que la Iglesia mexicana estuviera virando hacia los temas y la agenda y todo el discurso que trae este Papa. Ahora esperemos que ya con la regañiza que le pusieron, con el tema que se los da a los feligreses, órale, camino, estos son los temas. Lo malo es que pueden nadar de muertito esta curia, o sea, dicen, el Papa tiene casi 80 años, no va a ser un papado largo, prolongado, entonces nadan de muertito todos estos conservadores que esperan, pues sí, pero el regreso. Por ejemplo, el desdén que recibió Norberto Rivera es muy obvio, pues, ¿no? Eso lo que vimos fue público en la catedral. O sea, fue público. En lo privado debe haber metido una regañiza durísima, ¿no? Esto de que no son mercancía, de que les dice, curiosamente, un católico, no se resignen.
O sea, esta resignación que es casi un valor cristiano, católico. Ni modo, no, pues Dios así lo quiso. Exactamente, dicen, no se resignen, la vida puede ser mejor, la vida puede ser otra. Eso le termino diciendo a México cuando se despide en Ciudad Juárez con los presos, de que casi lloro viendo a tantos niños o tantos padres levantando a los niños. Sufrido, ¿no? Claro, un país que ha sufrido tanto. Otro gesto muy importante fue el de Samuel Ruiz, ir a la tumba de Samuel Ruiz, que seguramente a muchos les dejó descolocadísimos. Nada. Sí, no, o sea, fue una molestia seguramente profunda que sintieron. Y la disculpa, ¿no? También de la iglesia hacia los pueblos indígenas, a la exclusión que han recibido, pues digo, por esos mensajes creo que es positiva, deja un saldo positivo, ¿no? Es obvio que debió haber tratado el tema de las desapariciones, el tema de la pederastía, de los abusos sexuales, del clero, pero por otro lado, pues sí habló de los temas que deben estar ahí. Ya es tarea de nosotros estar constantemente recordándoselos, ¿no? Porque también por otro lado ves la cobertura, había una crítica sobre el tema de la cobertura que le dieron al Papa, donde no era cobertura, era un festejo que le estaban haciendo los medios a la cobertura, y no había una cuestión crítica, ¿no? O sea, era una narrativa, bueno, hizo esto, pero era increíble escuchar a Adela Micha emocionada porque saludaba al jefe de gobierno, porque le regaló un iPod con las grabaciones. De Los Ángeles. Vamos, por Dios, ¿no? O sea, sí, o sea, digo, es un balance positivo, pero muy en primer término, ¿no? O sea, digamos que el balance no será positivo si el clero, si los obispos, si los sacerdotes, si sus trabajadores, los trabajadores del Papa, nadan de muertito, como dices, ¿no? O sea, si no hay un cambio, si no se da ese viraje a que el discurso se aterrice realmente en la práctica, pues no habrá habido ni balance positivo ni negativo, seguiremos en las mismas. Y aparte, también hablábamos antes, o sea, no solo son ellos, o sea, sino que en Zacatecas 93% son católicos, en México 8 de cada 10. O sea, es necesario que realmente todas esas personas que practican el catolicismo practiquen el mensaje del Papa, ¿no? O sea, lo lleven a la práctica, que sean católicos no de templo. Ahí que es otro tema también, ¿no? Que era pues, la violación clarísima al Estado laico, ¿no? O sea, es una cuestión de un evento, era una cuestión de Estado, otra cosa era una cuestión religiosa, y veías ahí en vivo y a todo color al presidente y además personajes captados, documentados, que cometieron hechos de corrupción, ahí como quitados de la pena, tomando la hostia, ¿verdad? Sí, comulgando. Ese es un tema que va a seguir dando, que es el de la violación al Estado laico, que seguro hubo en esta visita papal. Y Zacatecas estuvo representado. Bueno, Zacatecas también, por supuesto, estuvieron todo el país, pues, digamos, violó ese Estado, este principio constitucional. Está también esto de la cobertura pues, generalizada de los panegíricos y los aplausos, y qué bonito, pero también estaba este caso extraordinario que fue el del Canal 11 con Barranco, análisis de Barranco, con Ricardo Rafael, estuvo el cura Solalinde, entonces eso estuvo interesante, salió pues de la tónica por desgracia Canal 11 no es abierto. Exactamente, es un canal público, pero que no se ve en todo el país, sin embargo ahí estuvo. Otro tema que me parece muy muy importante, pues dentro de, ya como para ir cerrando esto del Papa, es que sí tiene esos claroscuros, porque creo que tenía que haber pedido perdón, así como pidió perdón por todos a los pueblos indígenas, perdón por los crímenes que su propia institución cometió con víctimas de pederastia, ¿no? O sea, eso era esencial, no le hubiera quitado nada, un perdón a esas víctimas que son... O sea, no todos somos iguales, podía haber dicho. O sea, Maciel no somos todos, pero una disculpa ahí pública hubiera sido importantísima. Y también hubiera sido muy importante, que nada le hubiera costado, fue lo de Ayotzinapa, insisto, porque ha sido duro. Tuvo tiempo para recibir a la familia de Rubiel, a las principales cúpulas empresariales. Fue duro en Estados Unidos, en el mismo Senado estadounidense, con los gringos, ¿no? ¿Por qué no va a ser duro aquí? O sea, es algo que todavía no le llegamos a explicar qué grado de presión o por qué ¿no? ceden. Sí, en otros países. ¿Por qué ceden? Sí, México no siendo la gran potencia, pero sí en función de los católicos, sí claro. Pero las instituciones... Quizás porque creo que le da más dinero México. Los legionarios, Vaticano, ¿no? Decía Barranco, o sea, le genera mucho más dinero. Análisis, ¿no? Barranco decía que los legionarios de Cristo, solo los legionarios al Vaticano le dan cerca
de 5,000 millones de euros. O sea, ahí se explica, ahí se escucha... Sí. Y sí decían eso, ¿no? O sea, sí decía Barranco también, o sea, lo comentaba Solalinde en ese análisis de Canal 11, ¿no? Ese, digamos, apoyo, respaldo económico que tienen con los legionarios de Cristo, pues bueno, ¿no? Porque también decía Solalinde, dice, bueno, igual no pedir perdón, pero sí hacer una mención, sí respaldar a esas que fueron víctimas de pederastia y, por ejemplo, permitir que esa orden se refunde para que no esté fundada por un delincuente, un criminal, ¿no? Eso decía Solalinde, precisamente. Sí. Y hasta a ellos mismos les conviene, ¿no? Hasta en cuestiones de imagen pública. Claro, o sea, no todos somos Maciel, podría ser el hashtag, ¿no? Entonces, ya después de estar empapados del Papa, pasamos a este tema del PRD, la elección del candidato de la Alianza PRD-PAN. No sé cómo han visto este drama que se ha extendido y que todavía no termina porque ahora Rafa Flores impugna esta determinación de la Comisión Jurisdiccional y también del CEN que ya avala la candidatura de Pedro de León. Entonces, sigue y seguirá dando de qué hablar. El PRD es presa de sus propios demonios, ¿no? Y estos demonios tienen nombre de corrientes, los chuchos, y es claro que esta designación, más que de proyectos, más que de cualquier otra cosa, fue una pugna entre corrientes de los chuchos contra el antichuchismo, ¿no? Los chuchos tuvieron 6 votos, más 2 de Foro Nuevo Sol, que es donde está Amalia García también, hay que tenerlo claro porque se oponían, y por otro lado pues están las IDNs encabezados por Bautista y todo lo demás, esta nueva corriente de los Galileos es que de verdad que hay esto de las muchísimas, tribus y las corrientes solamente se entienden ahí, una fauna. Y bien dicen que para fregar al PRD hace falta otro PRDista, y ahí están, ¿no? Cuando pudieron, yo creo que no sé qué tanto daño hayan hecho todavía pues a la posibilidad y a ser competitivos ya frente a los demás fuerzas políticas, en este caso contra David y Tello, ¿no? Pero me parece que sí el PRD tiene que, no sé cuándo lo comience a hacer, Basabe incluso se vio rebasado en este conflicto, pero es obvio también que no hubo conducción política por parte del CEN, nunca era previsible lo que iba a pasar en el Consejo, que iba a ser una guerra de dinero, compra de votos de consejeros o un zafarrancho. Al final fue una cosa de los dos, no salió, pero el PRD salió muy descrebajado ante la opinión pública, ¿no? Ese es el asunto, que hay jaloneos y estos jaloneos sin duda desgastan, pues. Todavía no entran a este periodo, este proceso de campañas y ya están... rotos completamente. Es que pasa mucho que no puedes... Esperanzas dan a quienes vayan a votar por ellos de que realmente vaya a ser un candidato ganador, ¿no? Sí, porque también, supongamos que Pedro se pone manos a la obra, que tiene que hacerlo independientemente de la resolución que vaya a dar el tribunal, que tiene que empezar a chambear, incluso haciendo acuerdos con la oposición, con el equipo de Rafa Flores, para avanzarle, ¿no? Porque si no, pues se acaba, tiene que sacar diputados, 58 municipios, 18 candidaturas a diputados, más el tema de las planillas de los municipios, más el tema de las plurinominales. Hay mucha chamba que pues ya que va avanzando también, o sea, el PRI ya le lleva ventaja, ¿no? Por su misma estructura de vertical, ¿no? Donde ahí sí no hay indisciplinas, ¿no? Es así el dedo y no hay gafetes, ¿verdad? Por así decíamos ayer platicando, decía, no, es que la mejor solución en el PRI es que no hay gafetes. La asamblea es como va, se para el notario y dice, sí, por unanimidad, y ya ni cuenta ni nada. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.